Bueno, muchas bendiciones a todos los alumnos de la Escuela Profética Emuná. Gracias a Dios por este encuentro maravilloso que vamos a tener en esta tarde con el apóstol Carlos Paredes, un hombre de Dios que conocí en Perú de una manera maravillosa. Se encontró el Señor allí en un supuesto accidente que tuvo el aeropuerto. Tuve Mm. que quedarme un día más en la ciudad y allí nos conocimos con este hombre maravilloso con el cual tengo un vínculo muy especial. A lo largo de este tiempo hemos podido compartir experiencias maravillosas. Él ahora está en Estados Unidos trabajando de una manera intensa en el trabajo de intercesión. Como dije, es una de mis personas favoritas para este año, para compartir todo lo que va a ser temas proféticos para el alumnado. Carlos, Dios te bendiga, bienvenido. Volvió a cortar, Muchas gracias. buscando las redes. Estamos Volvió a más que cortar. agradecidos al Señor. Estamos Ahí felices estamos. de poder estar juntos en este propósito divino. Gracias al Gracias. Padre por este tiempo. Gracias Me también alegra a ti mucho. por Gracias. darme esta Gracias. oportunidad. Gracias. Hemos tenido un poquito de dificultad para empezar a grabar, pero sé que va a ser una bendición hoy. Y contanos un poquito, Pastor, qué es lo que estás haciendo precisamente hoy con tu ministerio apostólico y de intercesor desde los Estados Unidos de América. Bueno, nuestra organización está como una voz profética hablando a los hijos y a las hijas de Dios Ujú. a levantarse. Rise es levántate, pero con la convicción de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que oramos por esa iglesia que se levanta para poder cumplir lo que dice Isaías 60, resplandecer en medio de la oscuridad, resplandecer en medio de las tinieblas, a tal punto que dice, reyes y naciones vendrán y andarán a la luz del resplandor de la gloria de Dios. Es un reto, pero estamos orando porque creemos que la iglesia, según el diseño establecido por Dios, es el instrumento para que este mundo pueda ver la luz, para que este Ujú. mundo pueda entender. Y por eso es importante lo que estás haciendo, la enseñanza de la dimensión de lo profético, de la realidad de una iglesia profética. Y estamos listos para compartir desde Nashville, en Tennessee, en los Estados Unidos. Muchos años en el ministerio pastoral, pero hace muchos años también el Señor nos movió en una experiencia y en una transición apostólica y siempre hemos trabajado con una gracia de lo profético. Así que estoy conectado también a un profeta llamado Johnny Englo, que tiene varios materiales, precisamente él es fundador con su esposa de Rice y nosotros con mi esposa estamos en Rice Latinoamérica. Qué maravilla. Estás hablando de esa transición apostólica que viviste a nivel personal, pero ¿entendés o cuál es tu visión con respecto a esto? Aprovecho ya que te tengo acá. ¿Entendés que hay una transición a nivel global en la Iglesia de Cristo? Sí, básicamente hay una confrontación en estos tiempos. Mira que hemos pasado, el siglo XX ha sido el siglo del crecimiento explosivo de la iglesia, Ujú. crecimiento explosivo. Para comienzos del siglo XX, por cada 4 habitantes, uno era, por cada 25 habitantes, uno era creyente, a comienzos del Wow, siglo XX. A comienzos del siglo XXI, por cada 4 habitantes, uno es creyente. wow, Mira el tremendo, crecimiento. El Espíritu tremendo. Santo se ha movido en el siglo XX de una manera impresionante, increíble, en el crecimiento de iglesia. Pero la iglesia necesita entender que existe por causa del reino. Y ahí es Ujú. donde estamos haciendo una transición. Y esa transición que nos permite entender que hoy por hoy Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores y nos ha llamado a su reino y gloria y nos ha hecho Ujú. embajadores en esta tierra y que un día Él vendrá
cuando todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, dice la Escritura, ¿no? Pero por eso dice, es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Y en esta transición, la iglesia está bajo la necesidad de hacer un cambio de mentalidad, mudarse a la Ajá, mentalidad de reino. Y allí wow, creo que es el momento también de entender el rol de todos los ministerios. Y el ministerio de lo profético es sumamente importante porque tiene que traer los fundamentos, las verdades fundamentales, tal como están en la escritura, para hacerlos digerible, para hacerlos entendible en la iglesia de hoy. Tú sabes que hay quienes han rechazado algunos ministerios, han rechazado dones espirituales, dicen que ya cesaron. Bueno, tenemos que venir a la escritura. Y allí, más que un tema de moda, más que un tema de gobierno y jerarquía, es cuando los servicios establecidos aquí en la tierra, que son los ministerios para el perfeccionamiento de los santos, creo que tiene que sumar y entrar a cumplir un gran rol el ministerio, los 5 ministerios, cada uno en su lugar. sí, 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 Y estamos trabajando. claro. Entonces, esto, además de ser una cuestión de, como dijiste vos, no es una cuestión de moda, sino que Dios está transicionando una mentalidad, dándonos Así una es. mentalidad para el siglo XXI. La palabra arrepentimiento es metanous, cambia de mente. Necesitamos alinear nuestra mente un tanto secular, necesitamos alinear nuestra mente un tanto humana, en donde predomina mucho la razón, la lógica. Nuestros seminarios a veces han priorizado la parte de la lógica, la razón. Yo creo que debemos, porque la Biblia dice que seamos enteramente capaces, preparados. Tenemos que tener una preparación y ese es el reto. Por eso estamos en esta escuela, porque vamos a preparar a los hijos y a las hijas de Dios a tener ese entendimiento. Pero tenemos que mirar más allá de la dimensión solamente natural. La iglesia es sobrenatural. Amén, amén. No digo que fue, Definitivamente. ni digo que será Es. presente. La iglesia es sobrenatural. Jesucristo no solamente, y lo dice Jesucristo, y Pablo lo afirma en más de una de sus cartas. Creo que en la iglesia hemos creado más una fuerza natural basada en habilidades, talentos, capacidades que tienen los hombres, aún su formación y preparación, pero hemos tristemente descuidado esta realidad. La iglesia es sobrenatural. Por eso dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y las puertas del Hades no es algo solamente natural, es algo espiritual. Así que, entonces es una transición que está viniendo a nivel global en la mente, en la capacidad, digamos, cognitiva de la iglesia para entender lo que Dios está haciendo en este tiempo, para escuchar lo que Dios está hablando en esta temporada. Y vos sabés que esta materia que los alumnos están cursando en el mes de febrero, los invita a pensar en el carácter de la iglesia profética. ¿Nos podrías ayudar un poco en esto, vos que sos un Oh, hombre, un profesor de muchos años en el Ministerio de la Enseñanza Bíblica, pero hoy abocado en la reforma a nivel global, intercesora? Eh, ¿Por qué nos hablas un poquito del carácter de esa iglesia que debe transicionar? muy bien. Lo primero que tenemos que tener claro es que en su soberanía Dios ha dispuesto y administra soberanamente los tiempos. En el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo era exclusividad del sacerdote, del profeta, del rey, del tabernáculo, porque allí fijó su presencia en el santuario. Ujú. Y desde allí me voy a manifestar, dijo. Entonces, el aceite de la santa unción que se utilizaba según la instrucción de Dios a Moisés, allí en Éxodo 25 para adelante, y no derramarás de este aceite sobre ninguna otra carne. Qué tremendo.
Entonces, al inicio, el tabernáculo, los utensilios, Aarón y toda la familia sacerdotal. Más adelante fue con el aceite que se ungió a Saúl. Y Saúl, dice, estuvo entre medio de los profetas y profetizaba. Luego, con ese aceite de la santa unción, fue que se ungió a David. Y David fue mudado y lleno del Espíritu Santo. Y David, además de rey, pues es uno de los más grandes profetas, entiendo Claro, yo, del Antiguo Testamento, los niveles de totalmente, revelación que él bajó. totalmente. O sea, él tiene revelaciones de reino. Ve cómo el hombre fue establecido en la tierra, coronado reino de gloria y de honra. Y todo fue puesto debajo de sus pies aquí en la tierra. Pablo lo explica en el Nuevo Testamento. Él ve cómo la caída del hombre, pero también ve cómo Jesucristo, el Mesías, es coronado como el nuevo rey. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo es eso? Dijo el Señor a mi Ah, Señor. tremendo. Entonces, él vio, y por eso allí el Salmo 110, él vio el momento en que Jesucristo, el Mesías, que él habla en varios pasajes del Mesías, es coronado en la tierra, en aquel trono. Entonces, esto que era exclusividad, esto quiero poner como fundamento, esto que era exclusividad en el Antiguo Testamento de algunos, y algunos que Dios determinaba, como por ejemplo Besalalel, que fue lleno del Espíritu Santo para desarrollar una serie de emprendimientos, pero en los postreros de estos días, cuando se termine el periodo de este primer pacto con Moisés y venga el nuevo pacto en Cristo Jesús y se dé el inicio a una nueva era, como dice Hebreos, ¿no? El primer pacto está por terminar, ha sido declarado viejo y por lo tanto termina y entramos a un nuevo pacto. En los postreros de estos días, al final de estos días, ya no será exclusividad del rey, del profeta, del sacerdote. Derramaré de mi espíritu sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre toda carne. Y acontecerá que profetizará. Derramaré de mi espíritu. Aconteció. Jesús cumplió todo en la cruz del Calvario y en el Pentecostés se da el inicio de esa nueva era. Entonces, la iglesia es una iglesia profética. No solamente por los dones, por el ministerio o por ciertos ejercicios que debemos y estudiaremos en el transcurso de toda de esta escuela profética, porque están los dones proféticos, los oficios proféticos, los ejercicios proféticos, sino que la iglesia es profética. ¿Y por qué? Porque la misma presencia de Dios en la Ujú. persona del Espíritu Santo ya descendió a la tierra. Y ese Espíritu Santo no habita en templos hechos por manos de hombre, habita en cada hijo, en cada hija nacido de nuevo. Todo Ujú. aquel que ha nacido de nuevo, no por voluntad de carne ni de sangre, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y allí viene mucha enseñanza que veremos más adelante. Entonces, eso lo dejo como base. Es decir, la iglesia, según la enseñanza bíblica, es una iglesia profética. Y Ujú. cuando empezamos a ver los hechos, y por ejemplo, estudio de Primera Corintios, Pablo dice que todos hablen en lenguas y que todos profeticen. Pero aquí Ujú. viene la pregunta. Hablaste del carácter, ¿ok? El Entonces, carácter. el carácter. Qué buen punto, qué magnífico punto. Hay una exigencia en cuanto al carácter se refiere. En Hebreos capítulo 13, verso 7 y verso 17, dice que debemos obedecer en la Biblia 60, está a vuestros pastores. Hay otras versiones que dicen, eh, obedeced a vuestros guías. Realmente la palabra debería ser guías que os hablaron la palabra del Señor. ¿Ok? Wow. Entonces, obedecer a vuestros guías que os hablaron la palabra del Señor y considerad cuál haya sido su conducta, cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Miren lo que dice acá, y esta es una exigencia en el Nuevo Testamento tan firme, tanto para
cada creyente. Los que nos hablaron la palabra del Señor. Primer siglo, no existía, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Claro. Lo que estaba escrito era el Antiguo Testamento. Ya se había trabajado el Antiguo Testamento, la ley, ¿cómo se llama? Moisés la escribió y quedó todo. Más adelante se fueron escribiendo algunas tradiciones, pero la ley fue escrita, fue revelada y dada a Moisés. No solamente la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, sino las leyes civiles, las leyes que tienen que ver con una nación de manera total. No solamente lo religioso, sino todo. Por eso que encontramos sobre el dinero, sobre el campo, sobre la crianza de animales, sobre la comida, sobre el extranjero, sobre la viuda, sobre los impuestos, absolutamente todo. Entonces, aquí vengo. La exigencia en la conducta, porque dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Es decir, te hablaron, pero mira su conducta. Y no solamente allí, también lo encontramos, por ejemplo, en Primera de Timoteo. A Timoteo le dice, sé ejemplo en palabra, espíritu, fe, pureza, conducta, sé ejemplo. Y estamos hablando posiblemente de alguien no menos de, o por allá por los 25 años, entre 25 tal vez más menos. Y le dice, una exigencia. Entonces, en el primero vemos para todos los que están encargados, o perdón, para todos los que reciben palabra y los que dan palabra. Aquí de manera específica a un apóstol. Y esto puede ser raro para algunos, porque Timoteo es un apóstol, él fue parte del equipo apostólico de Pablo. Era apóstol, sí. Y él fue enviado. Recuerdan que en su segundo viaje establece por 3 años un ministerio o algo más en Éfeso, levantan una gran iglesia, más tarde le escribe una carta, ¿verdad? Y más tarde lo envía a Timoteo. Pablo no podía estar en todos los lugares, pero él tenía un equipo apostólico. Y del equipo apostólico, entre Tito y Silas, en este caso Timoteo, lo envió. Por eso ellos seguían diseños, principios y valores ya establecidos. No estaban todos los escritos, pero tenían ellos ya un mismo patrón con el cual se conducían, a eso que llamamos los fundamentos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, le dice, tienes que ser ejemplo de conducta, Ujú. ¿ok? Y todos, por eso que en 1 Timoteo encontramos para todos, los que quieren ser obispos, los que quieren ser diáconos, todos los que sirven, la conducta. ¿Y la conducta qué cosa es? Es pues la manera de comportarnos, de conducirnos. Y eso es carácter. El carácter es básicamente la suma de la personalidad, o diríamos nuestra tendencia, nuestros temperamentos con los que hemos nacido, más la formación que hemos recibido. Posiblemente a nivel temperamental, este joven no era como el vehemente, extrovertido Ah, Pablo, pero era un poco más, de repente, no sabemos si es introvertido, un poco más melancólico, pero más allá de tu temperamento, es tu formación, tus principios, tus valores y que da una manera de ser. ¿Quién es el quién es? Entonces, la alta exigencia, nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué una alta exigencia? En el Antiguo Testamento existían las compañías de profetas, así ¿verdad? es. Las compañías de profetas es donde encontramos allí, pues, los profetas siendo formados, discipulados, instruidos. Pero fíjate que en Primera de Reyes encontramos la historia de un joven profeta. Esta historia del joven profeta
que fue enviado del sur hacia el norte Ujú. y da una palabra cuando Jeroboam estaba corrompiendo. Totalmente. Entonces, él da una palabra y dice que todo esto se va a secar, se va a quemar, etc. Entonces, enojado el rey, levanta su mano contra él y la mano del rey quedó seca. Y el joven profeta tiene que, bueno, luego pedir al Señor, porque le dice, pide al Señor, por favor, que restaure mi mano. Y lo hizo. Entonces, este rey, al ver ese milagro, lo quiere llevar a su casa para que coma, para que beba, darle ciertos regalos. Y este joven, interesante que dice joven, eh, termina diciendo no, porque tengo instrucciones claras. Ok, se retira. Esto sonó, esto se hizo a oídos de mucha gente y enrumbó hacia el sur. Y entonces un viejo profeta se entera y lo manda a llamar. Y este viejo profeta le tiende una trampa y le dice, mira, vamos a casa, comamos, bebamos. No, porque tengo instrucciones. ¿Y sabe lo que le dice? Un ángel del Señor se me apareció y me dijo que tienes que venir conmigo a casa. Wow. Este joven profeta, queriendo ser obediente, si me dice que un ángel se le apareció, entonces yo voy con él. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la historia? Se acabó, Finalmente muere. se acabó la historia de este joven profeta. Este profeta tal vez fue puesto para ponerlo a prueba y llevarlo a ese punto extremo. Pero ¿qué es lo que faltó? Carácter. Porque el carácter te hace consistente. Claro. El carácter te da firmeza. El carácter te da la capacidad de ser disciplinado. Te da la seguridad en tu identidad y por lo tanto seguridad personal. El carácter te permite vivir y desarrollarte de acuerdo a tus convicciones, no de acuerdo a las circunstancias. Entonces, eso es el Antiguo Testamento. Por eso que pasaban las compañías de profetas, tiempo formándose, preparándose. Además, recordemos, apóstol, que los israelitas, desde que nacían, sus padres les hablaban la Torá, les enseñaban la Torá. Cuando el israelita llegaba a los 12 años, conocía y recitaba la Torá. Era un entendido de las escrituras. Así es. Entonces, ¿por qué tan importante esta exigencia del carácter? Porque vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que mirar los acontecimientos dentro de los judíos que empiezan a ser convertidos al cristianismo y tienen una base de conocimiento del Antiguo Testamento. Pero los gentiles que nunca escucharon el Evangelio, ni nunca escucharon del Antiguo Testamento, que había el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás, y vivían dentro de ese paganismo. Entonces, aquí es donde tenemos que entender algo muy importante y quiero animarte a ti, estudiante, y quiero que animes a otros compañeros a la formación, porque yo no sé si tú vienes de una familia judía que te enseñaron la Torá desde que naciste. Aparte que te dieron la leche y estabas tomando tu lechecita de niño, te estaban enseñando la Torá, la ley, las Así es. enseñanzas. O te convertiste desde joven y nunca supiste de la escritura. O te convertiste ya un poco de joven adulto o mayor. Déjame decirte que los dones no es algo que nosotros hacemos, es el Espíritu Santo que lo hace por medio de nosotros, por eso son los carismas. Los ministerios es una capacidad que recibimos de manera sobrenatural, ¿verdad? Pablo dice, yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Es una capacidad. Que yo vaya al seminario
4 años estudie teología, no me hace pastor. Me da herramientas, me da conocimiento. Es el Señor el que derrama ese manto, es una manera figurativa, derrama de esa unción, es una manera de describir ese don, esa gracia, básicamente una capacidad. Wow. Por eso que algunos han seguido la formación, la preparación, el entorno, y cuando han ejercido lo que han ejercido, en vez de ser de bendición, han sido de maldición. Porque nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios. Y el llamamiento se supone que recibes una capacidad de manera sobrenatural sobre tus hombros. Que para pastorear, vaya, 30 personas, 50 personas, 100 personas, la vida son tan complejas, tan complicadas, con todos sus problemas. Necesitas algo más que una buena teoría. Necesitas ese don de Dios, esa gracia de Dios. Entonces, aquí viene el tema. En el Antiguo Testamento eran años de formación. En el Nuevo Testamento, el que se convierte es lleno del Espíritu Santo, es investido del poder de lo alto, como en Hechos 2, como allí en la casa de Cornelio, en Cesarea, ¿verdad? O Cesarea. Y son investidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ya listo allí para manifestar. Y puede, claro que sí, van a fluir los dones en automático. Pero la pregunta es, ¿cuál es el entendimiento que la persona tiene de la escritura? ¿Cuánto conoce de la escritura? ¿Qué sabe de la escritura? Y allí vienen muchas veces los problemas. ¿Por qué? Porque si no tiene un conocimiento, puede hacer que termina interpretando mal la revelación o en algunos casos su espíritu puede estar tan atento a las cosas espirituales y no discernir a qué espíritu está escuchando. Claro, claro. Mira, Entonces, mientras vos estás hablando de este tema, se me ocurre agregar que esta falta de formación de carácter está basada también en por un lado, la falta de maestros ahí vamos, exactamente. Sí, y por, totalmente. y por otro lado, la falta de gente que se disponga a ser discípulo. No sé si coincidís. Coincidimos porque es lo que nos enseña la escritura. Es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Así por es. ejemplo, que no puede ser un solitario, tiene que ser un discípulo. Pablo aparece como el gran apóstol, pero Pablo, quien lo fue a buscar fue Bernabé. Y Bernabé estuvo a los pies de Jesús. Fue uno de los 70, porque dice que estuvo siempre con nosotros desde el comienzo. Así es. Entonces, Bernabé recibió del mismo Jesús, no estuvo entre los 12, pero Bernabé, a partir de Hechos 13, es un apóstol, porque fueron apostolados juntamente con Pablo para la obra. Así es. Entonces, el apóstol Bernabé tuvo un rol en, en los ajustes que necesitaba. ¿Quién? Pablo. Y Pablo era un doctor de la ley, a diferencia de estos otros, porque él fue formado en otro nivel de Claro, interpretación como un doctor de la ley. Los demás eran judíos piadosos, esos judíos piadosos que estaban cada sábado tomando en su Shabbat el tiempo para meditar, para profundizar y cada día tomando las escrituras. Pero ahí en esa gran diferencia, entonces dijiste algo, maestros. Bueno, Bernabé tal vez no fue el maestro, pero le hizo los ajustes a Pablo, porque le claro. dijo, esto enseñó Jesús. Wow, esto dijo Ah, Jesús. Porque Bernabé caminó con Jesús por 3 años, si estuvo desde el comienzo. Y luego Pablo toma a Timoteo, camina con Timoteo y luego dice, él enseña como yo. Él enseña lo que yo enseño.
Eso es discipulado. Entonces, número uno, la importancia del carácter. En el Antiguo Testamento eran las compañías de profetas. En el Nuevo Testamento la enseñanza es hacer discípulos. Y entonces es necesario que, pues, el discipulado sea la formación, la enseñanza, la entrega de la doctrina, la transferencia de vida, pero el discipulado es una mentoría en donde profetas van mentoreando a nuevos profetas, apóstoles mentoreando apóstoles, pastores mentoreando nuevos pastores. El discipulado no es individual, el discipulado es en grupo. Mínimo debe ser tres. Jesús tenía tres íntimos, Juan, Pedro y Jacobo, o quizás más. Recuerdan que y ellos destacaron, Pedro, Juan y Jacobo, porque Pablo dice, cuando yo finalmente estuve, los tres importantes de la iglesia de Jerusalén me dieron la diestra en señal de que estábamos en la misma unidad, Claro. ¿no? A Ujú. Jacobo, que más tarde fue martirizado. Entonces, número uno. Número dos, no un neófito. ¿Qué significa que no sea un neófito? Que esté discipulado, que esté formado y que conozca las escrituras. Porque como hemos dicho, ¿no? Sin formación bíblica, sin conocer las escrituras, puede terminar promoviendo alguna herejía, como ha acontecido, Ujú. ¿no? Entonces, por eso acá vienen las recomendaciones. A ver, la profecía debe ser ejercida, pero debe ser juzgada. Y dice que dos o tres juzguen. ¿Y qué significa juzgar? Bueno, hacer un discernimiento que la revelación que está recibiendo aquellos que están dentro de este movimiento, ejerciendo sus dones, que esa revelación, pues, están alineadas a la palabra de Dios, están dentro de la línea de la palabra de Dios, ¿no? Fíjense que en el Nuevo Testamento Pablo dice de manera tan firme que el propósito de la profecía es edificación, exhortación y consolación. O sea, Dios ha dotado a su iglesia estos dones y la capacidad que puede tener la iglesia de ministrar al mundo, primeramente entre ellos y al mundo, es para edificar. ¿Con qué se edifica? Con la palabra, no con ideas o con pensamientos, con humanismo. Se edifica sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es espíritu. Entonces, ¿qué se edifica? Con la palabra de Dios. Para la exhortación. ¿Y qué cosa es la exhortación? Pues en la batalla, en el día a día, nos lleva a volvernos, a alinearnos, porque es como hoy en día, por ejemplo, que utilizamos el sistema de Waze o el Google Maps. Entonces, quiero ir a tal dirección y estoy yendo en esa dirección, pero de pronto me paso una vía, una salida y me pierdo. Entonces, el aparato, la inteligencia artificial ahí me dice que tengo que volver al camino, vuelva al camino, vuelva al camino, vuelva al camino, para poder llegar a mi destino, si no me voy a extraviar. Es lo mismo, Claro. la exhortación tiene que ver con eso. Y en cada Ujú. contexto, a veces puede ser un tema doctrinal, un tema de comportamiento. La iglesia del primer siglo es una iglesia perseguida, primero por los judíos, la gran persecución que desprendió los judíos. Recuerden que mataron a Jacobo y vieron que eso fue grato para la gente, para los judíos. Entonces Herodes quiso matar también a Pedro, hasta Ujú. que hubo una intervención de Dios y liberó a Pedro en las narices de Herodes. Entonces, y la consolación, la consolación. Y aquí tenemos que ver lo especial que es esto, porque una palabra dada a su tiempo es muy buena. Una palabra dada de la manera correcta bendice, pero cuanto más esa palabra
que sabemos que viene del mismo Espíritu, o es el Espíritu Santo dando una palabra en un momento, en una circunstancia, en una realidad, la consolación. Por eso es tan importante lo que enseña. Y el carácter profético o el carácter de los profetas está basado en operar no solitarios. Cuidado con aquellos que andan solitarios. Necesitamos tener un maestro o un discipulador. Debemos ser parte o estar integrados a un grupo, a una compañía, integrados a una comunidad de fe en general, pero a una comunidad que vivimos y trabajamos ministerialmente en lo mismo, lo profético. No ser un neófito. Mire, y comenzaron a profetizar, dice, y profetizaban inmediatamente. Ok, los que tienen un conocimiento bíblico sabrán que están alineados a la palabra. Los que no tienen un conocimiento bíblico van a estar en duda. Por eso dice que el espíritu del profeta, que la profecía se sujeta al espíritu del profeta. La necesidad. Carlos, vos sabés que, bueno, la experiencia que uno tiene de viajar, de estar en diferentes ciudades, de ministrar en otras naciones, nos permite ver que esto que vos estás anunciando o enseñándonos es un común denominador, es el desapego a la palabra. Es un apego más a las emociones, a los análisis personales, a acomodar a un Dios a nuestra imagen, a nuestra idea, que yo lo conozco eso como idolatría. Pero, pero vos nos estás diciendo que hay una necesidad urgente de volver a la palabra. ¿Lo ves como una urgencia porque falta eso? ¿O lo ves como una urgencia simplemente por el hecho de que la iglesia tiene que seguir caminando por ese lugar? Vuelvo a repetir, ¿es porque lo ves como una necesidad, porque está faltando, o lo ves porque simplemente es parte de nuestros requisitos como iglesia profética? Identidad determina propósito. La crisis de identidad nos lleva a una crisis de propósito. Hoy en día, con respeto, tenemos que decirlo, pero ser genuinos, hay una crisis de propósito en la iglesia. Claro. Que vemos en algunos casos que algunas iglesias se han convertido más en ciertos pequeños imperios personales, usando, ¿no es cierto?, recursos tanto naturales y en algunos casos ciertos recursos espirituales. Pero no vemos lo que la palabra dice con respecto a esa dimensión del reino. Entonces, es importante que nosotros volvamos a esto, número uno, porque, como dice la palabra, hay que corregir. Hay que corregir, necesitamos corregir. Mira, ¿por qué algunos han llegado a decir y lo tienen dentro de sus doctrinas, ¿no? Ciertas organizaciones o denominaciones. No existe más lo profético. No existe más el ministerio profético. ¿Y por qué lo han hecho? Porque sabemos que han habido lo que tú dices, esos excesos, porque han habido esos abusos. Conozco de primera mano las manipulaciones que han habido, que se Claro. han hecho. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Irnos a la otra vereda y negarlo? No, necesitamos venir a lo bíblico. Y lo bíblico dice, bendito sea el Señor. Esto es lo que Dios nos regaló, así que tenemos algo maravilloso, pero seamos responsables, volvamos a esto, volvamos a la formación, volvamos a la enseñanza, volvamos a las buenas prácticas, volvamos a esa humildad de que no soy yo, porque lo que pasa, querido Hernando, es que muchos empiezan a envanecerse pensando que son ellos. Y entonces te miro por detrás del hombro. Soy mayor que tú o mejor que tú. No voy a prestar atención a lo que tú dices. ¿Por qué? Porque a mí Dios me habla de esta manera, Dios me ha usado de esta manera. Hemos visto eso, Hernando. Y eso no es el diseño bíblico. Eso no es el diseño bíblico. Y ahí habrá que ir profundizando. Esta escuela va a ser una escuela de formación, una escuela de Claro. entrenamiento, una escuela de activación. ¿Para qué? Para que se corra en lo que Dios le ha dado a la iglesia, su identidad para cumplir un propósito. Una iglesia
que va a mostrar la gloria de Dios. Estamos terminando ya con esta perla que tenemos hoy con Carlos, pero antes de terminar, se me ocurre decir que nos podría enriquecer Carlos con algo más. Recién mientras hablaba sobre los diseños, pensaba en el tabernáculo que se eligió en el desierto, con las medidas, los colores, las telas, las maderas, los artífices, las personas que tenían que trabajar, la ropa sacerdotal, la metodología religiosa para adoración. Todo estaba alineado, estaba diseñado, todo tenía medidas, tiempos, y estaba todo diseñado dentro de un contexto que Moisés había obtenido en ese encuentro con Dios en el Sinaí. Si para Dios fue tan importante que se respetaran las medidas exactas de aquel lugar donde iba a descender, ¿vos creés que, obviamente que es una pregunta retórica, ¿no? Pero ¿creés que es importante que haya una medida profética en el carácter? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Eh, Dios es un Dios de diseños y el diseño dado en el primer pacto o este pacto con Moisés era para que la presencia de Dios habite en medio de ellos. Ahí está cuando lo dice, me construirás, me erigirás un tabernáculo para que yo habite. Y más adelante dice, y allí me manifestaré a ti, allí me ¡Wow! manifestaré a ti. Entonces, pero eso ese era el diseño y tenía que cuidar ese diseño con medidas, con todo. eh, Y así fue. O sea, el nivel de gloria, el nivel de gloria de Israel estuvo determinado en los periodos en que se entendió este diseño y se operó en ese diseño. Y uno de ellos fue Tremendo. David. Uno de ellos fue David. Porque es por eso dice David, es imposible gobernar sin la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Trajo el arca y su propósito era construir aquel templo. Ok, Claro. bueno, en el Nuevo Testamento el Señor se ha hecho un nuevo diseño Mm. y la profecía de Ezequiel dice, les quitaré el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne, les pondré un espíritu nuevo y pondré allí mi santo espíritu, dice el Señor. ¿Por qué? Por más que quieran algunos no lo ven, no lo pueden experimentar como el mago aquí en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no estás en el diseño, si no has nacido de nuevo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no se va a alinear, no va a haber, no va a haber ese alineamiento en donde el mismo Espíritu va a venir a morar, porque dice, el que se une a Cristo es un espíritu con él y seremos llenos del Espíritu Santo tal como cual. Entonces, allí hay que trabajar porque creo que sí, hemos experimentado un gran crecimiento, pero hay mucho nominalismo, número uno. Tú sabes, a la iglesia es puertas abiertas. Mucha gente puede entrar porque le gustó la música. Algunos cuentan su testimonio porque siguieron a su amiga que era creyente y estaba enamorado y a ver qué pasa. Muchas historias. Pero hoy necesitamos esa oración, ese cambio de mentalidad para decir, Señor, volvemos para que tú seas el Señor realmente. Y todo aquello que no está de acuerdo a tu diseño, bueno, tú eres soberano. El Señor obra, el Señor va a obrar. Y de manera natural, no es algo para forzar. La iglesia es profética de manera natural, de manera natural. Pero claro, los excesos, la ignorancia, la práctica, el abuso y tantas cosas fuera de ese diseño ha llevado simplemente a que algunos miren de lejos y Así rechazan es. estos regalos, porque dice, y dará regalos, estos regalos Ujú. maravillosos que dan de la iglesia un potencial ilimitado. Así que volvamos a esos diseños para mirar cómo es que esto opera. No es qué practico, qué tantas cosas hago. En el Antiguo Testamento había 1000 prácticas para hacer. Hoy no, hoy es un diseño
y sobre ese diseño fluir y consagrarse, es decir, dedicarse y fluir en el diseño. Carlos, como siempre, cada vez que tenemos un encuentro, salgo enriquecido y bendecido, y sé que mis amigos que están aquí estudiando en la escuela también habrán sido edificados con cada palabra inspirada por tu corazón. Esperemos que este año nos vuelvas a visitar en alguna materia y nos puedas bendecir con una de tus charlas que enriquecen tanto. Eh, una última palabra para estos estudiantes de la profecía. La ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncia el reino de Dios y todos se esfuerzan para entrar por él. Les dije que la palabra profética de Joel hablaba del final de los tiempos. Ese tiempo se acabó según ese diseño del antiguo pacto, pero el inicio del nuevo pacto es lo más maravilloso. Por eso Jesús dijo, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia es una iglesia gloriosa, victoriosa, triunfante, que avanza y que nada lo detiene. Y la iglesia no opera desde la dimensión natural, sino desde la dimensión sobrenatural. Y hoy que nadie te contradiga. Hoy Dios ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros diferente el oficio del Antiguo Testamento, porque hoy es para avanzar el reino de Dios. Y el reino de Dios no se avanza solo con palabras, sino con el espíritu y demostración de poder. Y para eso es. Por eso que Pablo dice, los que profetizan, la gente va, hay que leer ahí primera Corintios 14, y esa sería la palabra. Dice Pablo, yo quiero que todos profeticen, porque si entra un incrédulo, su corazón va a ser bendecido, ¿no? Como dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Mm? El que profetiza edifica a la iglesia. Entonces tenemos que entender y tener el carácter apropiado. Gracias, Fernando. Qué bendición. Gracias a vos, Carlos. Te bendigo. Te mando un abrazo grande para vos y tu familia. Y bueno, mis queridos alumnos, hemos tenido con nosotros al apóstol Carlos Paredes, que oramos para que este año lo vamos a tener en algún encuentro y nos pueda bendecir en alguna materia más. Pero creo que han conocido a un maravilloso hombre de Dios, de influencia, de oración, un santo que está orando por las naciones junto con su esposa, su familia, y desde nuestro espacio lo bendecimos y agradecemos haberlo tenido con nosotros. Te mando un abrazo, Carlos. Bendiciones. Abrazos, saludos.